Este lugar, hija. Adelante, hija. Gracias, pastor. Amén, gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos están contentos esta noche? Pues yo estoy muy contenta. Estoy muy agradecida con el Señor por la oportunidad que me ha dado hoy para venir a predicar su palabra. Cuando llegué y estaba todo oscuro, dije, ay, no hay luz. Pero me voy a gozar porque sé que el Espíritu Santo viene conmigo y sé que en esta noche Él está aquí. El Señor estaba empezando a ministrar los corazones y aquí está la presencia del Señor. Bueno, mis hermanos, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a la palabra, hermano. Abra su Biblia ahí en San Mateo 4:12, mi hermano. Cuando ya lo tenga, me indica con un amén. ¿Está contento, hermano? Gloria a Dios. Tenemos que estar contentos y agradecidos con el Señor porque hoy nos permite estar aquí en su casa, glorificando su santo y bendito nombre. Cuando ya lo tenga, me indica con un amén. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en el encabezado, hermano, dice, Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén, hermano. Les voy a pedir que me pongan en oración. Le voy a pedir para que el Señor me ayude en esta noche a dar su palabra como el Señor quiere que la dé. Pónganme en las manos del Señor, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, le pido a su Santo Espíritu, Señor, que sea usted, Espíritu Santo, ministrando los corazones, Señor, precioso. Sea usted obrando, Señor, en cada vida, precioso Padre Celestial, tocando los corazones, Señor, precioso. Se lo pido en esta hora, precioso Padre, y que esta palabra, Señor, caiga en tierra firme, Señor, en tierra que dé fruto, precioso Padre Celestial. Su palabra no vuelve vacía, Espíritu Santo. Yo le cedo este lugar, precioso Padre, y le pido que sea usted, Espíritu Santo, hablando, Señor, a su pueblo, precioso Padre. Yo le doy toda la gloria y toda la honra, Señor, por la oportunidad que usted me ha dado, Señor, para estar aquí, Señor, compartiendo su santa y bendita palabra. Le doy gracias, precioso Jesús. Amén. Amén, mi hermano, ¿puede sentarse? Gloria a Cristo. Gracias al Señor que nos regresó la luz. Pero bueno, la luz llegó a nuestras vidas desde hace mucho tiempo, desde el día que recibimos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén, mi hermano. Ahí, hermanos, vamos a estar hablando, hermanos, dice en el encabezado, Jesús principia su ministerio. Pero acordémonos antes, hermanos, ahí en el capítulo 4, dice el encabezado, la tentación de Jesús. Ya recordamos, hemos leído, hermanos,
lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos narra la tentación de Jesús, cómo nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo y lo venció. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a iniciar, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a iniciar ahí en el capítulo 12, hermano. Mateo 4:12. Dice, ¿cómo inicia el ministerio de Jesús? La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él volvió a Galilea. Ahí en el versículo 2, hermanos. Esto lo podemos encontrar, ¿por qué estaba preso? Si usted recuerda por qué habían apresado a Juan, por qué Herodes lo había mandado detener, encarcelar. ¿Sí recuerda, mi hermano? Si no lo recuerda, vamos a verlo ahí en Lucas 3:19, mi hermano. Amén. Cuando ya lo tenga, me indica con un amén, hermano. A ver si los jóvenes nos pueden apoyar, aunque estamos un poquito retrasaditos por la luz, pero principalmente pues vamos a estar ahí. Dice la palabra de Dios. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todo, todas ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel. Ahí, hermanos, nos narra el motivo por qué Juan estaba preso. Herodes lo mete a la cárcel cuando Juan lo confronta por sus pecados. Lo confronta Juan a Herodes delante de toda la gente, lo exhibe públicamente. Y lo confronta por sus pecados, hermanos. Por uno de ellos, hermanos, fue por causa de Herodías, que era la mujer de Felipe, su hermano. Juan confronta a Herodes diciéndole, ¿no te es lícito tenerla? En otras palabras, hermanos, le dice, no te es permitido tener a la mujer de tu hermano. Ante esta exhortación, hermanos, Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque el pueblo lo tenía a Juan por profeta, si lo recordamos, hermanos. Más adelante, hermanos, leyendo la palabra sabemos cómo muere Juan. Si recuerdan cómo muere, piden su cabeza, ¿verdad? Cuando la hija de Herodías, ella estaba danzándole a Herodes, él pues se agradó de esa danza y le dice, pídeme lo que quieras, yo te voy a dar lo que tú quieras. Entonces ella le dice a su mamá, y su mamá, Herodías, le dice, pues pide la cabeza de Juan el Bautista. Y pues como todos sabemos, pues le dan cuello, ¿verdad? Y se lo llevan a Herodías, a la mujer del esposo Herodías, era la esposa del hermano del rey Herodes, ¿verdad? Bueno, hermanos, seguimos, hermanos. Ahí más adelante lo vemos, que él cumplió la petición, Herodes. Él ya le había hecho una promesa a la hija de Herodías y pues tuvo que cumplir. Vamos ahí al versículo 23. Voy un poquito rápido, ¿verdad, hermanos? ¿O voy bien? O ustedes díganme, hermanos. A lo mejor se me hace que voy muy rápido. Ahí en el versículo 3, hermanos, seguimos en Mateo 4:13, mi hermano. Dice la palabra de Dios. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. La palabra nos dice, hermanos, que Jesús deja Nazaret para habitar en Capernaum. Capernaum, hermanos, era un pueblo de pescadores. Más adelante, hermanos, nos narra lo que fue dicho por el profeta Isaías, hermanos. Ahí en el libro de Isaías 9:1-2, si gusta anotarlo, o si no, yo se lo voy a leer. Perdón, hermanos, versículo 4:14. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esto lo vemos en Isaías 9:1 y 2, hermanos.
Dice la palabra de Dios, mas no habrá siempre oscuridad. Esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice, para la que está ahora en angustia, que Él llega, hermanos, en el momento que nosotros necesitamos, nuestro Señor Jesucristo. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Amén, mis hermanos, aquí nos está hablando el pueblo, hermanos, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén, hermanos. Aquí lo dice en el versículo 16. Amén, hermano. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Nuestro Señor Jesucristo, estaba la palabra, hermanos, estaba la profecía dada, que Él en ese tiempo, Él iba a llegar a toda esa gente que estaba oprimida, a esa gente que estaba en la oscuridad, esa gente que estaba en el desierto. Estaba la palabra dada, estaba la promesa dada, la profecía, y llegó nuestro Señor Jesucristo a sus vidas. Amén, mi hermano. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La profecía ya estaba escrita, mi hermano, se estaba cumpliendo. ¿Qué pasaría, hermano? Llegaría la luz, llegaría el Salvador, hermanos. Él llegó a Galilea, Él llegó a los gentiles, donde había mucha necesidad, hermano. Era un pueblo asentado en tinieblas, en obscuridad, en pecado. La palabra asentados, hermanos, significa sentados, significa cómodos, que están en esta condición de pecado, mi hermano, de perversión. Dice que estaban en región de sombra de muerte. Esto era el pueblo de Galilea, hermanos. Toda esa gente estaba oprimida por el diablo, toda esa gente estaba enferma, tal vez. Mucha gente estaba físicamente enferma, mucha gente estaba enferma de su corazón, de su alma. Había gente atormentada por los demonios, había gente lunática, de todo, hermanos, de todo había. Como cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos vamos a este tiempo. Así nosotros, hermanos, también el Señor nos recibió cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas estaban en la oscuridad, nuestras vidas estaban en el desierto, nuestras vidas estaban sucias, envueltas en pecado. Y así como nuestro Señor Jesús llegó en ese tiempo, Él también llegó a nosotros en el tiempo que el Señor estaba escrito que iba a llegar a nuestras vidas. Amén, hermanos. Así nosotros llegamos también, hermanos, en esa condición. Así también nosotros estábamos, hermanos, en las tinieblas, en la oscuridad. Y lo dice en el libro de Efesios 2:1, hermano. Si gusta anotarlo, hermano, si gusta acompañarme. Jóvenes, no me pueden apoyar todavía con los versículos. Amén, gloria a Dios. Efesios, hermanos, 2:1. Dice la palabra de Dios, mi hermano, yo se lo leo. Y Él os dio vida a nosotros. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando estabais muertos en delitos y qué, hermanos, y pecados. Él, hermanos, nos dio vida. Hay palabra en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo, mi hermano. Dice la Biblia, mi hermano, la luz resplandeció sobre ellos. Así en nuestras vidas, hermano, llegó la luz en medio de tanto pecado. En medio de tantos problemas, hermanos, cuando estábamos tan sucios, mi hermano, cuando nadie tal vez daba nada por nosotros, llegó nuestro Señor Jesucristo tan hermoso a nuestras vidas, con su preciosa luz, con esa luz admirable. Y nos levantó, mi hermano, de esa sombra de muerte. Qué hermoso, hermano, qué hermoso que el Señor nos levantó de esa muerte. Estábamos muertos, hermanos. Estábamos muertos, no teníamos vida, no había esperanza para nosotros. Pero qué hermoso que el Señor Jesucristo tuvo a bien poner la mirada en cada uno de nosotros. Amén, mi hermano.
y nos levantó de esa sombra de muerte, mi hermano, para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a traer esperanza, mi hermano, y vino a traer vida eterna. Seguimos ahí en el versículo 17 de Mateo, mi hermano. Dice la palabra de Dios: Jesús comienza a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cada día el Señor lo sigue haciendo, mi hermano. Él, hermano, nos está llamando al arrepentimiento. Cada día, mi hermano, nos habla el Señor. Cada día que se presenta un hermano aquí a compartir la palabra de Dios, cada día que amanece, el Señor son nuevas sus misericordias y nos llama al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos prosigamos a un arrepentimiento. Y eso es lo que quiere el Señor, mi hermano. Y eso lo vemos ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Si me gusta acompañar, hermano, y si no, pues anótelo. Chicos, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Amén. Ahí también tenemos unas imágenes para poderlas estarlas poniendo, mi hermano. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué, hermanos?, procedan al arrepentimiento. Miren qué hermoso es el Señor, que Él está esperándonos. Miren, hermanos, Él está hablándonos para que nosotros, hermanos, nos tengamos ese arrepentimiento genuino. Él nos da la oportunidad día con día, mi hermano, de que si pecamos, hermanos, Él nos perdona, mi hermano. Él nos perdona. Y aquí está Él, miren, predicando su palabra, hablándonos, hermanos. Cada que se para aquí un hermano, el Señor nos está hablando por medio de su palabra, por medio de un hermano que nos exhorta para que sigamos adelante haciendo la voluntad del Señor. Es el Señor, hermanos, quien tiene su mirada en cada uno de nosotros, porque hay poder en Jesucristo, mi hermano, hay poder en el Señor. Amén, hermano. Gloria a Cristo. Jesucristo no quiere que perezcamos, hermanos. Él está interesado por nuestra alma. Ahí en el versículo 18 seguimos leyendo, mi hermano. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él iba caminando junto al mar de Galilea. Él vio a dos pescadores. Esta región de Capernaum era una región marítima. Y yo me quiero imaginar a nuestro Señor Jesucristo caminando. En ese lugar había muchos pescadores, pero Él puso su mirada en Simón y Andrés. Él puso su mirada en cada uno de ellos. Habiendo muchos pescadores, pero Él volteó y Él dijo: ahí hay algo en ellos. Me quiero imaginar, no lo dice la palabra, pero yo me imagino que Él dijo: hay algo en ellos, los voy a llamar, que me sigan. Él puso su mirada en cada uno de ellos, habiendo muchos pescadores. Así nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, puso la mirada en cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Porque el Señor le agradamos. El Señor sabe, hermano, que hay potencial en su vida. El Señor sabe que usted es un hijo que va a dar fruto, hermano. El Señor sabe, hermano, que hay un potencial. Todos los que estamos aquí, hermanos, que hemos predicado la palabra de Dios, principalmente yo, pues nunca me imaginé estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Nunca me lo imaginé, pero pues el Señor puso su mirada en mí. El Señor me eligió, me escogió para dar su palabra. Y lo hago, hermanos, lo hago con un amor hacia el Señor, y el Señor lo sabe, que me gusta mucho compartir su palabra, hermanos. Me gusta predicar su palabra porque estoy agradecida, porque hay agradecimiento en mi vida, porque el Señor me rescató de esas tinieblas, de ese desierto. El Señor me sacó del lodo cenagoso, cuando nadie tal vez daba nada por mí, pero
el Señor dio mucho por mí, su vida, la vida de Él, su sangre, y soy su hija. Amén. Y cada uno de ustedes también, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Cristo. Jesús, entre tantos pescadores, puso su mirada en ellos, los escogió y los llamó. Hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 20:16. Si gusta acompañarme, hermano. Mateo 20:16. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermano? Amén, gloria a Cristo. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Mateo 20:16 dice, 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primero. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Amén, hermano. Dice ahí en el versículo 16, los llamados han de ser muchos y los escogidos pocos. Amén, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo, así pasó. Con ellos Jesús los llamó. Dice la palabra de Dios. Ahí en el versículo 20 seguimos leyendo, mi hermano. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 20, dejando al instante las redes le siguieron. Pero hermanos, había dudas en ellos de quién era Jesús, porque cuando nos dice ahí que ellos dejaron sus redes y le siguieron, pero ellos no estaban convencidos de quién era Él. Ellos habían oído que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías, pero ellos no estaban convencidos que era Él. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios que había dudas de quién era Jesús. Ellos no habían visto todavía sus milagros y sus sanidades. Esas cosas sobrenaturales que hizo nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo habían experimentado todavía. Pero más adelante, hermano, ahí en el capítulo de la pesca milagrosa, lo pueden leer en su casa, es cuando ellos deciden ya dejar todo, hermanos. ¿Y ahora qué pasa? Ahora sí le siguen. Cuando vieron el milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, de que ellos no habían pescado nada, y que le dice a Pedro, boga mar adentro, ¿verdad? Y fue cuando Pedro pues empezó a bogar mar adentro y se le llenan, empiezan bastantes pescados a agarrar, ¿verdad? Mucho pescado, y ellos se sorprendieron de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ahora en este tiempo, la gente, hermanos, les hablamos, les compartimos a la gente que está enferma, allá afuera que no conoce de Jesucristo. Les hablamos de nuestro Dios, el que profesamos, nuestro Señor Jesucristo, y les compartimos que hay un Dios que sana, que hay un Dios que tiene el poder para sanar su enfermedad, que hay un Dios que puede restaurar su matrimonio, que puede sacar a su hijo o su hija de las drogas, o tal vez a su esposo o su esposa, no sé. Y les empezamos a compartir, y sí, ellos reciben a Jesucristo, pero ellos quieren ver al momento el milagro. Ellos quieren, si están enfermos, vamos a hablar, un ejemplo, un cáncer, la gente recibe a Jesucristo porque en ese momento pues necesitan, ellos quieren ya que el Señor haga las cosas al instante, y nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer, porque aquí su palabra nos lo dice en los evangelios, que Él sanaba al instante, que él levantaba muertos, él daba vista a los ciegos, él hacía que los paralíticos caminaran, y nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para hacerlo inmediatamente, mi hermano. Pero sabe una cosa, mi hermano, la gente primero quiere ver, o sea, ver para creer. La gente dice, no, pues es que yo ya quiero ver el milagro, ya quiero ver que si es cierto que tu Dios sana, ya quiero que me sane. Pero es la voluntad de Dios. Nosotros oramos, ¿verdad?, para que el Señor haga la obra, pero también el Señor quiere tu corazón. El Señor quiere que dispongas tu corazón, que le entregues tu corazón,
que le busques, que no nada más lo hagas porque tú ocupas la sanidad o porque tú necesitas algo de Él. Así ellos pues le siguieron, pero ellos no habían visto los milagros y no estaban seguros, no estaban. Dice que hasta que vieron el milagro donde se llena de peces su barca, fue donde ahora sí dijeron, bueno, sí, sí es cierto, tú realmente eres Jesucristo. Y empezaron a ver los milagros y pues le siguieron, ¿verdad? Y ahí lo dice su palabra, dejaron todo y le siguieron. Ahora, mi hermano, ¿cuántos milagros ha hecho nuestro Señor Jesucristo en sus vidas? ¿Cuántas cosas no ha hecho en sus vidas? Y la pregunta de la noche: ¿cuánto le estamos siguiendo al Señor? No por lo que hizo en nuestras vidas, no por el milagro que hizo, no por lo que hizo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, sino por quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? ¿Qué es lo que significa Él en tu vida, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es para ti nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto le estamos siguiendo? Pero siguiendo en obediencia, mi hermano. Siguiéndolo como Él dispone que hagamos las cosas. No nada más estamos siguiéndole para ver qué milagro hace con otro hermano, para ver qué es lo que hace con otra familia, sino que lo estamos siguiendo por quién es Jesucristo en nuestras vidas. El que llegó a nuestras vidas a sanar nuestro corazón, a transformar nuestra vida, a sanar nuestras enfermedades, y el que nos ayuda día con día a seguir adelante en este camino. Porque es un camino difícil, hermano, porque si no tenemos a Jesucristo, nuestra vida sí es difícil, mucho más difícil sin Jesús. Y hay poder en Jesucristo, mi hermano. Hay poder. Amén, mi hermano. El tema es, hay poder en Jesús, en Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero gócese, mi hermano, no esté triste, no esté serio. No veo su boca, yo nada más le veo sus ojos, pero usted tiene un motivo para estar contento, para estar feliz en esta hora, mi hermano, porque el Señor le dio la salvación. Y el Señor ha estado con usted hasta el día de hoy, y el Señor no lo ha desamparado, mi hermano. El Señor no lo ha dejado ni lo dejará, porque Él ha estado con usted, hermano, siempre. Amén. Gloria a mi Dios precioso. Jesucristo, mis hermanos, los había escogido y sabía que serían hombres que darían fruto. El Señor Jesús sabe que cada uno de ustedes va a dar fruto, mi hermano, en el tiempo que sea del Señor. Pero si usted, mi hermano, se lo pide al Señor, el Señor concederá los anhelos de su corazón. Y más si es para el servicio de la obra del Señor, el Señor lo va a hacer, hermano. El Señor lo va a hacer. Cuando el Señor nos llama al ministerio para la clínica, a mi hermano, a mi esposo y a mí, yo nunca me imaginé ir a un hospital. Yo nunca me imaginé que iba a estar orando por los enfermos, que iba a estar con una persona pues enferma físicamente, abrazar a una persona con llagas, orar por una persona con cáncer. Ustedes saben, cuando una persona tiene cáncer, el olor, ¿verdad?, que tienen ellos. Y yo era una persona muy asquerosa, que yo si cambiaba un pañal, pues me vomitaba de mis hijos, aunque fueran mis hijos, ¿verdad? Así era yo, o sea, yo no podía estar con alguien enfermo porque me daba mucho asco. Y el Señor me quitó todo eso, hermanos. Pero pues el Señor nos llamó al ministerio, hermanos, y lo hicimos y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo con ese amor, con esa compasión, con esa misericordia que el Señor ha puesto en nuestras vidas, hermanos, porque es el Señor, hermanos, porque en mi vida no había amor, en mi vida no había misericordia, en mi vida no había compasión, en mi vida no había ningún fruto del Espíritu Santo, hermanos. En mi vida había amargura, había ira, había envidia, había coraje, había tantas cosas, hermanos, que lo contrario a los frutos del Espíritu Santo. Y es el Señor, hermanos, el que lo ha dado. Es el Señor, porque yo se lo he pedido, hermanos, porque he reconocido mis pecados. He reconocido que soy pecadora y que sigo siendo pecadora. Porque nadie es santo, hermano. Nadie nos vamos a poder parar aquí en este lugar y decir yo soy santo. Yo soy santo, y señalar a la gente de afuera o a los hermanos que se han ido y decir, no, es que ellos están mal, pero yo estoy bien. Mentira, mentira, mi hermano, nadie. Porque todos día con día, hermanos, pecamos.
porque todos días con día, hermanos, estamos fallándole al Señor y le fallamos de alguna otra manera, hermanos. No sé de qué manera puedan fallarle usted, hermano, pero yo reconozco mis faltas, reconozco mis pecados y yo le pido al Señor que me ayude, porque Él es el único que me puede ayudar. Nadie más, mi hermano, y lo hizo aquí nuestro Señor Jesucristo. Ayudó a toda esta gente que estaba enferma de pecado, porque dice la palabra de Dios que estaban en delitos y pecados, que ellos estaban en la oscuridad. Estaban muertos, hermanos, y vino nuestro Señor Jesucristo y los ayudó. Así también en la vida de nosotros el Señor nos ayudó, mi hermano. Ahora, mi hermano, en estos tiempos, como quien dice, hermano, la gente pues quiere ver para creer las cosas, ¿verdad? Ellos quieren la sanidad. Ellos quieren que el Señor haga la obra en el instante. Y lo puede hacer, hermanos, como les digo. En Hebreos 11:1, mi hermano, si gusta anotarlo, dice la palabra de Dios, amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de que lo que no se ve. Esa es la fe, mi hermano. Es la fe que quiere nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Que cuando usted, hermano, tenga una aflicción, que cuando usted, hermano, tenga una enfermedad, usted le cree al Señor que el Señor ya llevó sus enfermedades en la cruz, que Él ya pagó por sus enfermedades, que Él está con usted y que Él lo va a ayudar. Amén, hermano. Amén o no amén, hermano. Que el Señor está con ustedes, mi hermano. Que el Señor no los va a desamparar. La fe que quiere el Señor es que nosotros, cuando ya nos están dando el diagnóstico, cuando ya estamos en el problema, decirle al Señor: Señor, yo sé que usted está conmigo, Señor, que usted me va a fortalecer. Yo voy a seguir adelante, Señor. Así como el hermano Aarón dio su testimonio, hermano, yo me gozaba el domingo que lo vi. Y mis lágrimas rodaron y le digo: gracias, Señor, porque usted se glorificó en la vida de mi hermano. Porque como dice la palabra de Dios, esa enfermedad no era para muerte, sino para glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, mi hermano, en cada uno de ustedes no tenga miedo. Si usted o un familiar tiene una enfermedad, si le han dado un diagnóstico de muerte, usted confíe en el Señor. Usted tenga fe en el Señor, que aunque los médicos digan lo que digan, nuestro Señor Jesucristo tiene la última palabra, porque hay poder en Jesucristo, mi hermano. Hay poder en la sangre de Jesús. Y esa es la fe que quiere el Señor, que ustedes tengan fe aunque las cosas estén todo lo contrario, aunque todo esté en contra, los diagnósticos. Usted tenga fe que el Señor va a obrar y se va a glorificar en su vida, en la vida de su familiar, mi hermano. Esa es la fe que quiere nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. ¿Cuántos necesitan más fe en sus vidas? En el libro de 2 de Corintios, mi hermano, 5:7, dice la palabra de Dios: porque por fe andamos, no por vista. Caminamos, Señor, caminamos nosotros por fe, hermanos, no por lo que vemos. Caminamos por fe, hermanos. Amén, mi hermano. Ahí seguimos, hermanos, en el versículo 23. Y vamos a hacer, aquí en el versículo 23, vamos a enfocarnos en estos versículos, que son los versículos clave para esta predicación. Son los versículos que quiero resaltar en esta noche. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 23, ¿ya lo tiene, mi hermano? Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué, mi hermano? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén, mi hermano. Jesús recorrió toda Galilea. Investigué, hermanos, y Galilea tiene un área aproximada de 4,000 kilómetros. A ver, pastor, le iba a hablar al pastor para preguntarle. Dice que Galilea tiene un área aproximada, pastor, de 4,000 kilómetros cuadrados. Ahí es una región de colinas. La zona de Galilea era un área muy poblada. Todo eso caminó nuestro Señor Jesucristo, 4,000 kilómetros. No sé cuántos, qué área sea, no sé cuánto abarque 4,000 kilómetros, pastor.
De aquí a México 2 veces y son para llegar a México en autobús 1000 kilómetros. Imagínense todo eso, nuestro Señor Jesucristo caminando, a pie, también pues iba en las barcas, ¿verdad? Pero todo eso recorrió nuestro Señor Jesucristo y el Señor lo sigue haciendo en este tiempo, ¿verdad? Donde manda a sus hijos a compartir la palabra de Dios. Hay gente que se va lejos, ¿verdad? A compartir la palabra de Dios, los misioneros que usa el Señor para ir a predicar su palabra, para extender su reino. Y pues gloria a Dios, mi hermano. Amén. Jesús, hermanos, enseñó y predicó el evangelio del reino y sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, no se quedó sentado en las sinagogas, porque acuérdense que Él también predicaba en las sinagogas. Tal vez pensamos que Él se iba a quedar esperando que todos vinieran a Él, pero no, mi hermano. Él salió de las 4 paredes y fue a buscar lo que se había perdido. Él fue por las almas que estaban con un corazón triste, enfermos, así como lo hizo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:10. Amén, mi hermano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué hermoso es el Señor, hermano. ¿Usted recuerda el día que llegó nuestro Señor Jesucristo a su vida? Que le compartieron la palabra de Dios. ¿Lo recuerda, mi hermano? A mí, a mi esposo, a mis hijos. Bueno, hubo un hermano que nos compartió, llegó. Muchos de ustedes saben que nosotros vendíamos en el mercadito de aquí el sábado. Y llegó ese hermano a comprarme lo que yo vendía y empezó a predicarme y pues yo no hice caso. Yo le dije que a mí no me hablara de su religión, que yo no quería nada de su religión, que yo era católica y que yo también hasta me llamaba Lupita porque mi mamá me puso ese nombre por la Virgen. Y pues yo no iba a hacer caso de otra religión. Y así estuvo, hermanos, por un año el hermano. Ahí seguía y yo, cada que lo veía decía, ay, viene el hermano José. Ay, otra vez viene el hermano José, me va a salir con lo mismo. Va a salir con lo mismo y va a salir con lo mismo. Pero el Señor tuvo misericordia de mi vida. Un año, hermanos, un año. Y yo le preguntaba a mi esposo, le digo, pero aquí la palabra de Dios dice que cuando compartamos, pues si no quieren oír, que nos vayamos, que nos limpiemos, sacudamos los pies y que le sigamos, ¿verdad? Pero miren, algo que recuerdo que él me dijo una vez, me dijo, Lupita, hay algo en ustedes. Hay algo en ustedes que el Señor vio. Y cuando él muere le dice a su hermana, le dice que se bauticen los muchachos, recuérdales que se bauticen. Pero él me dijo eso. Y también otra cosa que me dijo, Lupita, tú has sido la más terca para recibir a Jesucristo, porque contigo es la que he batallado más, porque mi esposo sí lo recibió, luego él sí aceptó. Él ya le habían compartido otras hermanas, pero él me dijo, tú has sido con la que más he batallado para que recibas a Jesucristo. No recuerdo el día, yo le preguntaba a mi esposo si fue un sábado o fue un domingo o fue un martes, un viernes, porque eran los días que vendíamos, pero no recuerdo el día, hermanos. Pero ese día entró Jesucristo a mi vida y ese día cambió mi vida. Cambió mi vida, llegó la luz a mi vida y el Señor me dio una nueva vida. Una nueva vida que ahora yo le doy gracias a Dios. Amén, mi hermano. Hermano, la misericordia de Dios, Él sabe nuestra condición, hermanos. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Jesús, hermanos, salió y recorrió toda Galilea por amor y compasión a los que se pierden y sufren. Dejándonos con esto, mi hermano, un gran ejemplo, que debemos de ir a hablarle a la gente, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que existe y que hace milagros, que hay un Dios que nos ofrece un lugar juntamente con Él, una vida a su lado,
una vida eterna, mi hermano. Esa es la gran comisión, ¿verdad?, que tenemos nosotros como hijos de Dios. Llevar a la gente esa palabra viva, esa palabra que trae esperanza. Y seguimos ahí en el versículo 24, mi hermano. Amén. Dice la palabra de Dios: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén, mi hermano. Mateo, mi hermano, nos dice que la fama de Jesús se extendió por toda Siria, la parte norte de Palestina. Dice que le trajeron todos los que tenían dolencias, hermanos, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, ¿y qué, hermano? Y los sanó. Amén, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es tan hermoso que Él no rechaza a nadie. Dice que un corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. Es tan grande su amor por cada uno de nosotros, mi hermano. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 6:19, si gusta anotar, mi hermano. Lucas 6:19. Gloria a mi Cristo. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bienaventuranzas y ayes. Amén, gloria a Cristo. Dice que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Jesucristo, porque hay poder en Jesucristo, mi hermano. Recuerden la mujer de flujo de sangre. Dijo ella en su pensamiento: si tan solo con tocar su manto, yo sé que seré sana. Ella en su pensamiento, mi hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pasado situaciones tal vez de enfermedad y hemos gastado en muchos médicos? Hemos gastado todo nuestro dinero. Nos hemos quedado sin dinero, tal vez sin fuerzas. ¿Y qué hacemos? Y en lugar de ir a buscar la ayuda del Señor, pues nos vamos con un brujo. Y si lo digo, hermano, es porque a lo mejor lo hemos hecho cristianos, hermanos, conociendo la palabra de Dios. Y no les voy a decir que lo hicieron en ignorancia, porque ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. A lo mejor hemos ido con un santero, no sé, hermanos. ¿Y qué hacemos en lugar de eso? Pues abrimos puertas, hermanos. Abrimos puertas y le dejamos un acceso al enemigo para que entre en nuestras vidas. Y ya después viene que empezamos las luchas y las pruebas, porque pues nosotros mismos abrimos las puertas, ¿verdad, mi hermano? Y esta mujer pues ya se había agotado toda posibilidad, pero ella había oído que había un hombre, que era nuestro Señor Jesucristo, que sanaba toda enfermedad, que sanaba toda dolencia, que sanaba toda enfermedad espiritual, emocional, física. Ella había escuchado, pero ella tenía que ir a un lugar que estaba lejos de su casa, porque acuérdense que en ese tiempo las mujeres como ella de flujo de sangre eran consideradas inmundas, ¿verdad? Y estaban apartadas. Ella apartada, tal vez su familia la dejó, su esposo, sus hijos, porque pues ella era una mujer inmunda, no podían estar con ella. Imagínense ella sola, sin dinero, sin su familia, sin una esperanza, sin amor. Así, hermanos, muchos de nosotros llegamos, ¿verdad?, a los pies del Señor, sin esperanza, sin amor, sin dinero, enfermos. Yo me acordaba de la condición de la mujer de flujo de sangre y digo, sí es cierto, llegamos así a los pies del Señor, porque yo creo que aquí, pues la mayoría, ¿verdad, hermanos? Llegamos así a los pies del Señor. Y esta mujer, pues en su pensamiento, dijo, pues tan solo si tocara su manto, yo sé que seré sana. 12 años, hermanos, con ese flujo de sangre, 12 años enferma. No sé cuántos años de nuestra vida, hermanos, pasamos enfermos. El miércoles pasado, hermanos, orando al Señor aquí, yo le decía al Señor, Señor, ¿en qué momento de mi vida
Se detuvo el tiempo. ¿En qué momento de mi vida se acabó mi felicidad? Y me recordaba el Señor, aquí, hermanos, cuando fui concebida por mis padres, que mi padre me rechazó. Ahí se detuvo el tiempo en mi vida, porque ese rechazo me afectó, hermanos. Toda mi vida me afectó. Ese rechazo, hermanos, dañó mi vida y hizo que dañara a las personas que estaban cerca de mí, con mis palabras, con mis actos. Ese rechazo me marcó. Yo le dije aquí al Señor: Señor, sáneme, Señor. Sane ese rechazo. Ayúdeme a sanarlo. Yo no lo quiero para mi vida. Yo quiero que mi vida, que se detuvo en ese día que me rechazó mi padre, quiero vivir. Quiero que quite eso de mi corazón que me hace daño, porque no me ayuda en nada. Y el Señor lo hizo, hermanos. Y seguí buscando al Señor, porque dice aquí la palabra de Dios que Él vino a sanar los corazones. Y ayer estaba orándole al Señor y le dije al Señor, no le reclamé, hermanos, solamente le pregunté y le dije: Señor, ¿en dónde está usted cuando yo más lo necesité? Yo era una niña. Y sentí que Él no estuvo conmigo. Crecí pensando que Él me había abandonado. Crecí pensando que Dios nunca había estado conmigo. Que todo el daño que había recibido, Él lo había permitido, porque Él no había estado conmigo. Y así me levanté, fui a lavar los trastes. Y estando lavando los trastes, me dice el Señor, en mi pensamiento: yo también estuve solo. Mi padre no estuvo conmigo cuando yo lo necesité, pero Él me fortaleció para soportar la prueba. Y ahora, gracias a eso, tú estás aquí. Y mi corazón, hermanos, quitó esa duda que yo había tenido por muchos años, que me había sentido que Él no había estado conmigo. Cuando la gente que me dañó, que me hizo daño, que fue mucha gente, pero Él sabía por qué estaba en silencio. Pero hasta el día de hoy, el Señor nunca me ha dejado. He estado enferma, diagnósticos de cáncer, hermano, y gloria a Dios, porque el Señor me ha sanado, porque el Señor ha estado conmigo. Cuando iba a nacer Isaac, al mes fui a hacerme un estudio porque tenía sangrado y me dijo el doctor: te voy a dar unas inyecciones porque el bebé ya viene muerto. Y pues nosotros habíamos estado 10 años esperando para tener otro bebé y planeamos el nacimiento de Isaac. Y para que me dijeran que ya venía muerto, fui con otra doctora y me dijo:
el bebé está vivo. Pero para eso yo ya le había hablado al hermano José para decirle que lo que me habían dicho. Había un hombre que estaba orando por mí y por Isaac y por la familia. Todo el proceso del embarazo, hermanos, fue muy difícil. Fue muy difícil, hermanos, desde el momento que me dijeron que Isaac venía muerto. El niño a los 5 meses se le enreda el cordón y me dice la doctora, te tenemos que dejar aquí, Lupita, en una clínica particular. Y dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto dinero no vamos a tener que pagar? Y no lo teníamos ese dinero. Dios sobró, hermanos, porque al niño se le quitó el cordón del cuello donde lo traía. El Señor hizo la obra, hermanos, sin yo todavía, hermanos, no conocer del Señor. Como me daba entendimiento, le pedí al Señor para que hiciera un milagro. Todo el embarazo fue muy difícil, hermanos. Pero al momento de nacer Isaac, tengo la cita a las 8 para que me operen. Llego, todavía no está la doctora, no está la anestesista, no está la ginecóloga, la pediatra. Entro a quirófano, todavía no llega el anestesista y la doctora ya tiene que empezar y ya llega el anestesista. Y para esto, cuando yo tuve a Fabián, a mí me iba a dar un infarto por la anestesia, porque a mí me hace daño la anestesia. Y me iba a dar un infarto cuando iba a tener a Fabián. Y Dios ahí también hizo un milagro en mi vida. Entonces, hermanos, me llega el anestesista y le dice la doctora, a la paciente no le vamos a poner tanto, no sé cuánto sea la anestesia, no sé qué cantidad sea la que se le tenga que poner a una mujer que va a dar luz, que va a ser cesárea. Y le dice al anestesista, es tanta la anestesia que le tienes que poner a la paciente. Y cuando la doctora empieza a abrirme el estómago, hermanos, yo empiezo a sentir en carne viva la operación. Sentía como me estaba abriendo una capa, otra capa, o sea, sentía, hermanos. Y mis lágrimas nada más rodaban. Porque el Señor me ha hecho una mujer fuerte, hermanos. Porque para la gloria y para la honra de Dios, hermanos, era algo, hermanos, abrirte. Sin anestesia, era muy poca la anestesia que me habían puesto. ¿Por qué me habían puesto muy poca? Porque la doctora tenía miedo que si me ponía mucha anestesia podía entrar en un paro cardíaco. La doctora tenía miedo de que hubiera negligencia. Y hubo negligencia, hermanos, porque la enfermera ve que mis lágrimas estaban rodando y le dice a la doctora, la paciente está llorando. Y me dice la doctora Marina, me dice, ¿qué tienes, Lupita? Y le digo, doctora, es que estoy sintiendo donde me está abriendo, no aguanto. Le digo, es mucho el dolor. Y le dice al anestesista, aplícale no sé qué tanta cantidad. Hubo un transcurso, hermanos, donde me pusieron la anestesia, que Isaac se contaminó con mi sangre. En ese transcurso donde me pusieron la anestesia. Y ahora, ¿qué pasa, hermanos? Me ponen anestesia de más. Ya llega la pediatra y dice que el niño le dio bilirrubina y tenían que tenerlo aislado, no me lo pudieron darlo luego, pero no terminó todo ahí, hermanos. Salgo y me dice Vanessa, mami, no me vio en ese momento, o sea, me vio en ese momento, pero me lo dice después, parecías muerta, como te sacaron. Me sacaron en la camilla, pero así amarrada. Donde se les pasó la anestesia, hermanos, yo no supe de nada. Pero gloria a Dios porque Dios tuvo cuidado de mi vida, hermanos. Pero no terminó todo ahí, hermanos. Tengo que tener a Isaac otros 3 días en la clínica para tenerlo en una cuna especial con una luz ultravioleta, porque al niño le había dado bilirrubina y todo eso ha sido causa de la negligencia que hubo en la clínica. Isaac le tocó nacer en el tiempo del huracán Alejandro, no sé si lo recuerdan, hace 10 años.
Y estábamos en la habitación y estaban haciendo nuevas habitaciones. Hermanos, se metió toda el agua, hermanos, a la recámara donde estábamos. Y las enfermeras no había, porque estaba el huracán y no había personal. Entonces yo tuve que cuidar a Isaac, y en esas levantadas que me daba para checar al niño, que no se quitara el antifaz de sus ojos, que no se lo quitara, hermanos, a mí se me abrió mi cesárea, de estar haciendo la fuerza para bajarme y para subirme. Porque una mamá, hermanos, aunque yo tenía ya a mi esposo, hermanos, pero una mamá no es lo mismo, mis hermanos, que el papá. Yo sé que ustedes, los padres, también quieren mucho a sus hijos, pero nunca se va a comparar con el amor de una madre, hermanos, con el cariño y el cuidado de una madre. Y eso pasó, hermanos. Ya por fin, pues no pude darle pecho al niño porque el niño tenía la bilirrubina, y total que me sacaron muchas cosas, hermanos. Y ya total nos dan de alta, hermanos, pero no todo terminó ahí, hermanos. Hubo negligencia, hubo tantas cosas. Salimos, hermanos, estaba el aguacerazo, pero bien fuerte. Fuerte, hermanos, y yo ya no me quería quedar ahí. Eran 6 días que estábamos ahí, ya no quería quedarme más tiempo ahí. Ya quería venir a mi casa, estar descansando, porque no es lo mismo. Hermanos, veníamos por Aztlán, ¿sí? Y hermanos, no podíamos pasar acá por la Aurora porque estaba lleno, pastor, ahí se inunda muy fuerte. Bueno, ahorita no sé si se inunde, pero se inundaba en ese tiempo, estaba inundadísimo. Y mi esposo optó por bajarse ahí a Loma Linda, ¿no? ¿Cómo? Almazán. Entonces, hermanos, teníamos una Wistar y bajamos, hermanos, pues ¿dónde venía toda la corriente, hermanos? Nos iba a llevar la corriente a todos, a Isaac, a mi esposo y a mí. No saben, mi esposo se queda asombrado porque la camioneta se movió. ¿Te acuerdas, chicas? Fue el Señor, hermanos. Fue el Señor quien nos hizo, quien nos salvó. Porque ya íbamos, hermanos, para morir. Para que si viniera todo el agua, hermanos, la corriente nos iba a llevar. Venía directo, hermanos. Eso fue algo tan hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ese testimonio, hermanos, los testimonios de poder, hermanos, que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, es el testimonio que vale para la gente que está allá afuera. Ese es el testimonio de poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque día con día, hermanos, sí, nos dice nuestro pastor que guardemos nuestro testimonio con la gente, porque somos cartas abiertas. Pero, hermanos, día con día fallamos, hermanos. La gente a veces no quiere venir a los pies del Señor por nuestro testimonio que estamos dando día con día. ¿Verdad, mi hermano? Pero el testimonio que vale, hermanos, es el que hizo nuestro Señor Jesucristo en cada uno de ustedes. ¿De dónde lo sacó el Señor? Yo me gozaba con el testimonio del hermano. ¿Cómo se llama, hermano? Hugo. El día que predicó, hermanos, me gozaba con su testimonio. Digo, ¿cómo el Señor hace las cosas? Y ¿saben una cosa? Yo era incrédula porque a mí me hablaba el Señor, del hermano José, de testimonios así como el hermano, y yo decía, ay, no creo, ¿cómo va a ser? Y cuando oí al hermano dije, sí es cierto, o sea, el Señor tiene el poder para eso y para muchas cosas más. Amén, mi hermano. Entonces, mi hermano, el testimonio que tenemos que compartir, hermano, es el testimonio de dónde lo sacó el Señor. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo por usted? Amén, mi hermano. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo, hermana Elvira, en tu vida? Amén. El Señor hizo grandes cosas en la vida de la hermana, en la vida de cada uno de ustedes. ¿De dónde nos sacó el Señor, mi hermano? Amén. Amén, mi hermano. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Jesucristo, hermano, sanó a todos. Él muestra que su gran misión en el mundo era curar enfermedades, hermanos, enfermedades físicas, espirituales. El pecado es una enfermedad y es el tormento del alma, hermanos. Jesucristo, hermanos, vino para quitar el pecado y por lo tanto para sanar el alma. Hay 2 puntos, hermanos, de estos versículos que quiero tocar ahí en el versículo 24, hermanos. Hay 2 puntos que quiero tocar y que quiero que nos enfoquemos. En primer lugar fue la fama, hermanos.
La fama y las sanaciones. Punto número 1. La fama, hermanos, me pone a pensar en la forma en que nos conducimos cuando algo realmente nos sorprende. Inmediatamente corremos la voz de aquello que nos pareció asombroso, hermanos. Esa era la fama de Jesús. Recuerden que cuando Él hacía milagros, cuando hacía sanidades, la gente salía, Él les decía, no, pues vete a tu casa, ¿verdad? No cometes nada, pero ¿qué hacía la gente? La gente salía corriendo, ¿verdad? A platicar, a conversar con la gente, a dar testimonio de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, cada uno de nosotros, con cada testimonio que tenemos que ir a hablarle a la gente, esa gente que está afuera necesitada, esa gente que está en tinieblas, hermanos, hablarles del poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. La fama, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo se sigue fomentando, como se hacía hace más de 2000 años, con personas sorprendidas, quienes salieron de inmediato a compartir lo que les había sucedido. Número 2, en cuanto a las sanaciones, hermanos, es muy difícil que las personas entendamos que estamos enfermos. Eso es lo más difícil, hermanos. Entender que estamos enfermos, hermanos, porque nuestro orgullo, hermanos, muchas veces nos impide ver nuestras carencias y necesidades. Pero sobre todo la falta de dirección en nuestra vida. Las enfermedades que ahora tenemos tienen otros nombres, hermanos, pero siguen siendo igual de destructivas. Lo que sí te puedo asegurar es que al final del día, mi hermano, nos encontramos igual como aquellos que acudían a Jesús, atormentados por tantos problemas económicos y familiares, endemoniados, hermanos, por la cantidad de corajes, amarguras, celos, ira, envidia, murmuración, engaño, tantas cosas, hermanos, acumuladas en el interior. Y tal vez paralíticos, hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué paralíticos, hermanos? Porque caminamos totalmente chueco. Caminamos sin llegar a ningún lado. En lugar de caminar en una línea recta, conforme a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. ¿Te das cuenta, hermano, que Jesús vino a sanar a aquellos que pudieron reconocer que tenían una enfermedad y sobre todo que no siguieron así? Ahí los hermanos les dimos varias imágenes, los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero toda esta gente, hermano, reconoció que necesitaba a Dios. Toda esta gente reconoció que necesitaba a nuestro Señor Jesucristo, que necesitaba el poder de Dios para que su vida cambiara. Toda esta gente reconoció su pecado. Como dice la palabra de Dios, estábamos envueltos en delitos y pecados. Y ahora esta noche el Señor quiere que reconozcamos nuestros pecados, hermanos, que reconozcamos nuestras faltas, que volteemos la mirada a nuestro Señor Jesucristo y le digamos: Señor, te necesitamos. Señor, si usted quiere, límpieme. Señor, si a usted le place, sáneme. Que el Señor está presto para escucharlo, hermano. El Señor está aquí. Nosotros, hermanos, llegamos en el año 2012 aquí, en septiembre. Empezamos a congregarnos y a los 2 meses de llegar aquí vino el hermano Benito Calderón, que ya muchos lo conocen, que Dios lo usa en sanidad. El Señor obró en la vida de mi esposo. El Señor lo sanó de su columna. Va a dar el testimonio mi esposo. Ok, hermanos, buenas noches. Sí, es cierto, mi esposo se maravillaba con el testimonio del hermano Hugo, pero todos tenemos algo que darle gracias. En mi caso, en mi espalda tenía una forma de una S, la espalda baja. Yo necesitaba fuerza de operación o 2 placas con tornillo. Pero todavía yo permanecía incrédulo porque Dios no lo hizo al instante de sanarme.
realmente pienso que fue la fe de mi esposa, que fui el primero que me lanzó al frente para que oraran por mí. Y Dios me comprobó que Él tiene el poder para hacer lo imposible posible, porque no había para mí más que operación, no había otro método para sanar, y en ocasiones yo no quería ni operarme por miedo a que podía quedar inválido, y pues Dios hizo la obra en mí y le estoy muy agradecido. También es algo que no es muy visible, que dijeran él era borracho, ya no es algo que no se ve, pero le pedí a mi esposa, pues busca la radiografía, me quería pasar, y le enseño la radiografía para que vean ver para creer, pero por ahí está la radiografía y algún día la traeré, donde tiene una forma de una S, y me dan ganas de sacar una nueva radiografía donde está derechita, y Dios fue el que me sanó. Le doy gloria a Él y le estoy muy agradecido también, que es algo que a lo mejor no suena importante para todos, pero sí es importante para mí, y ojalá y sirva también de testimonio y ejemplo para personas que estén pasando por lo mismo. Bueno, amén. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. El Señor ha sido bueno, hermanos. El Señor ha sido fiel en nuestras vidas. ¿Cómo no agradecerle a Dios, hermanos, lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo voy a pensar yo que el Señor nunca ha estado conmigo, que nunca estuvo conmigo, cuando Él ha tenido misericordia de mi vida y de mi familia? Amén, mi hermano. Ya vamos a terminar, mi hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué más dice, hermano? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, hermano. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado la autoridad para que en su nombre echemos fuera demonios, para que en su nombre impongamos manos sobre los enfermos y veramos la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ver la gloria de Dios, hermanos? ¿Cuántos de ustedes quieren ver el poder de Dios? ¿Cuántos de ustedes están preparados, hermanos, para la batalla? Tenemos que estar fortalecidos en la fe, mi hermano. No podemos estar débiles en la fe. No podemos estar tristes. No podemos, hermanos, estar sin fuerzas. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que estar continuamente buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos va a dar las fuerzas, hermanos, para lo que venga, sea lo que venga, enfermedad, lo que necesitemos, hermanos, cualquier lucha o prueba, estemos bien fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo, bien firmes en la fe, en la esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que quiere el Señor, que usted esté siempre lleno de fe, siempre lleno de su presencia. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, hermano, para cuando esté una necesidad afuera, que haya un accidente, y vayamos inmediatamente y pongamos las manos sobre ese enfermo, sobre ese accidentado, y ver la gloria de Dios en ese momento, hermano, porque dice su palabra que Él hacía los milagros al instante se iba la enfermedad. Al instante se iba todo lo que traía esa persona, personas endemoniadas, personas lunáticas, personas con diferentes enfermedades, y al instante el Señor los sanaba. ¿Cuántos estamos preparados para ver la gloria de Dios? ¿Cuántos estamos listos, hermanos? El Señor en esta hora quiere que usted rinda su corazón, que usted le diga al Señor: Señor, soy pecador, Señor. Señor, yo sé que fallo, Señor, pero con su ayuda, Señor, yo sé, Señor, que usted lo puede hacer, que usted puede quitar lo que esté estorbando de mi mente, de mi corazón. Si usted, hermano, todavía sigue pecando, si usted, hermano, sigue todavía adulterando, si usted sigue fornicando, si usted sigue tomando, hermano, si sigue fumando, si usted sigue robando, mi hermano, no sé en qué batalle, no sé cuál sea su debilidad. El Señor la conoce, yo no la conozco, pero el Señor conoce su debilidad. Acérquese al Señor, acérquese como toda esa gente se acercó a Él y le dijo: Señor, te necesito, Señor.
Señor, si usted quiere, límpieme, Señor. Si usted es su voluntad, sáneme, Señor. Esa gente se acercó confiando y no dudando en quién estaba creyendo. Así nosotros, hermanos, es el tiempo de acercarnos, hermanos, porque Dios ha sido bueno, mi hermano. Dios lo ha guardado, hermano. Y aunque ha habido hermanos que han estado enfermos de COVID, pero el Señor los ha fortalecido, mi hermano. Están aquí por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él, aquí estamos, mi hermano. Aquí estamos. El Señor no nos ha dejado ni nos ha desamparado, ni nos va a desamparar, mi hermano. Pero Él, ¿qué quiere, hermano? Él quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sanar tus heridas, así como lo hizo en mi vida, hermano, porque todavía, hermano, le decía al Señor, Señor, es que yo no quiero cargar con esto, Señor, me duele el rechazo de mi padre, pero Señor, ya quiero darle vuelta a esa hoja, que sea su voluntad en el tiempo que sea. Señor, si usted me lo va a traer cuando él esté viejito, yo lo voy a recibir, porque yo lo amo, Señor, porque usted ha puesto ese amor en mí. Pero Señor, quíteme este rechazo de mi vida, porque este rechazo me marcó toda mi vida. Este rechazo fue el que me hundió, me mató. Este rechazo mató mi vida, mató mi infancia. Siempre creyendo que toda la gente me rechazaba, rechazando el amor de mi esposo, rechazando el amor de mi familia, de mi suegra, de toda la gente que estaba alrededor de mí. Eso entró en mi pensamiento y eso estuvo atosándome, estuvo persiguiéndome por mucho tiempo. Pero qué hermoso es el Señor, hermanos, que si nosotros decimos al Señor, Señor, ayúdenos, Él nos ayuda. Pero todo es si nosotros queremos dar ese paso. Está en nosotros, hermanos, el que el Señor nos ayude a dejar todo pecado, a dejar toda tentación. Créanme que el Señor les va a ayudar, hermanos, no están solos, porque tenemos un Dios grande, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él está atento, que Él está siempre su oído a la voz de sus hijos. Amén, mi hermano. Esta es la predicación, mi hermano, de esta noche. Yo les voy a pedir que nos pongamos sobre nuestros pies. A los muchachos de la alabanza, si nos pueden acompañar. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, y esos éramos nosotros. ¿Cómo no agradecerle al Señor todo lo que ha hecho en nuestras vidas? Tantos milagros, tantas sanidades, tanto amor, tanta misericordia, cuando nadie daba nada por nosotros. El Señor tan hermoso puso su mirada en cada uno de nosotros y nos escogió, nos eligió como sus hijos. Somos amados, somos deseados por Él, somos tan amados, hermanos. Él es tan grande y tan hermoso, su amor. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Él dice: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor no nos va a dar una carga que no podamos soportar, pero Él quiere vernos felices y contentos. Él quiere que nosotros demos fruto abundante, que podamos llevar esas buenas nuevas a toda esa gente que está en la oscuridad. Él quiere que vayamos por esas almas, que les demos de nuestro amor, que nos llenemos de su amor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él quiere que estemos sanos. Él quiere prepararnos, hermanos, pero está en nosotros tomar la decisión si queremos dejar todo lo que nos hizo daño, todo lo que nos marcó, todo lo que nos hundió, todo lo que vino a destruir nuestras vidas. Porque el enemigo eso viene. Él viene a matar, a hurtar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo tan hermoso, Él vino a darte vida y vida eterna. Y Él hoy quiere llenarte de su amor. Él hoy te dice: yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré.
porque te he escogido como hijo, como hija, y eres mi hijo amado. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres, eres mi hijo amado? Tal vez nunca. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice, son mis hijos amados. Amen a sus hijos. Si ustedes no tuvieron el amor de un padre o de una madre, háganlo con sus hijos, porque siempre vamos a necesitar ese abrazo de un padre, ese consuelo, y nuestros hijos lo necesitan para que ellos tengan un matrimonio sano, una vida sana en Jesucristo. Hay poder en Jesucristo, hermano. Hay poder en nuestro Salvador. Hay poder en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay poder en la preciosa sangre de Jesús. Hay poder en esa sangre hermosa que Él derramó por cada uno de nosotros. Gracias, precioso Padre. El altar está abierto, mi hermano. Aquí está el Señor. Amén.